Damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por un día más de vida que nos regala. Y es una grata bendición que podamos encontrarnos a través de este espacio para compartir su palabra, para poder edificar nuestra fe, para fortalecernos en sus promesas. En este momento le permitimos al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón y que traiga a nuestros oídos mensaje celestial. Y continuando con el tema de la semana acerca del pecado, pudiendo considerar algunas definiciones bíblicas y de esas definiciones encontrar ejemplos que nos ayuden a entender la magnitud de este que es el gran problema del ser humano en esta tierra. Y ya en estos días anteriores hemos visto bíblicamente dos definiciones. La del apóstol Juan, donde él nos dice en su primera carta, capítulo 3, verso 4, que pecado es infracción de la ley. Ese es el pecado de acción en contra de lo que claramente es la voluntad de Dios. Después Santiago en su carta, capítulo 4, verso 17, nos menciona allí que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y según esta definición de Santiago, entendemos que es el pecado de omisión, que entendiendo que es lo bueno que debemos hacer como hijos de Dios y no lo hacemos, eso se constituye en pecado. Y hoy queremos también compartir y analizar otra definición acerca del pecado que encontramos del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 23, él nos dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Específicamente la última parte del texto bíblico nos da la definición. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Aunque aquí Pablo se está refiriendo específicamente a una acción en lo que concierne a la alimentación, no obstante, este principio se puede aplicar a todo lo que hagamos, porque aquel que pretendiendo tener una relación con Dios duda sobre lo que hace, atrae sobre sí condena, porque al dudar no lo hace con fe. Y define entonces el apóstol que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y de allí vemos la importancia que tiene en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, tener una verdadera experiencia de fe para contrarrestar el pecado. Podemos llegar a ser cristianos que vivimos o que pretendemos vivir una vida de fe, pero que en realidad se sustenta en el terreno de la duda. En ocasiones, cuando vemos lo que realmente Dios desea para nuestra vida, nosotros reevaluamos esos propósitos de Dios, esa voluntad de Dios para nosotros y la reacomodamos a nuestro parecer. Pero aún así, pretendemos caminar con el Señor. Y de esa manera lo que creemos que es fe, en realidad es presunción. La presunción es la falsificación de la fe, que en algún sentido se aferra a las promesas de Dios, pero que no te impulsa a obedecerle por fe, sino a seguir tus propios caminos. El consejo de Santiago en su carta, capítulo 1, verso 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En la verdadera fe no tiene que haber lugar para la duda, porque según Santiago el que duda es como las olas del mar, que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. Y en ocasiones, como cristianos, como hijos de Dios, vivimos de esa manera. Nuestra experiencia espiritual no tiene un firme fundamento en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, sino que como las olas del mar vamos de aquí para allá. Como aquí dice Santiago acerca de las olas que son arrastradas por el viento. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 14 dice que los cristianos son arrastrados por vientos de doctrinas, que son doctrinas de hombres, pero que no tienen fundamento en la palabra de nuestro Dios. Porque cuando tú conoces lo que tu Dios te dice en su palabra, que es su voluntad y desea que hagas, pero tú lo contrastas con lo que te ha dicho tal o cual líder religioso o tal o cual iglesia, y decides seguir esa postura en contra de lo que Dios te ha dicho,
Esa es una experiencia espiritual que duda de Dios, pero que aún así tú pretendes seguirlo conforme a tus creencias. Y si esa es tu experiencia, mi querido amigo, mi querida amiga, déjame decirte de que eso no es fe, eso es presunción, y todo lo que no proviene de fe es pecado.